buenos días, buenas tardes, buenas noches, Argentina, España y hasta lo último de la Tierra. Estamos en una nueva edición de Conectate con tu misión. Hablando de Conectate con tu misión, hoy nos vamos a dar un gusto hablando de misión. Vamos a conocer un misionero, una raza que algunos creen que están en extinción, otros creen que es una cosa como misteriosa, que de qué se trata, es algo que Dios te llama, es algo que lo haces, es algo que algunos creen que lo hacen escapándose de la pobreza argentina y que alguien lo sostenga. Hay un poco de todo porque yo que he andado te digo que no estamos muy lejos de la realidad. Pero no pasa por ahí y para eso vamos a conocerlo a él. Fue desafiado por Delfín Viano. ¿Cómo lo presentó Delfín? Lo presentó como que es un gran amigo del enfermero de profesión, misionero por llamamiento, es políglota, no, me dice que no sabe de cuántos idiomas, por lo tanto yo tampoco, que está casado con Gladys, que tiene 3 hijos, uno se llama Esteban, otro Cecia, no sabrías el tercero, y que ha estudiado teología en Buenos Aires y que tiene un proyecto de misioneros. Así que, directamente desde España, bienvenido Diego Campelo a nuestro programa, ¿cómo estás? Muchas gracias, Gonzalo. ¿Cómo estás vos? Un gusto para mí poder estar acá y bueno, mi esposa, como bien dijiste, se llama Gladys. Anita es la hija mayor. Después está Esteban, que nació en África, que es africano, blanco. Y después está Cecia. Y bueno, por ahora tengo 3 hijos. Prefiero que en el área de hijos Dios lo bendiga más a Delfín. Para a mí que me bendiga en otro área. Totalmente, totalmente. Si la congregación está completa, lo dejamos ahí. Así que, bueno, encantado de conocerte y de que, bueno, Un de, gusto. de- de- de ir a Málaga, que es donde vos estás, y poder tener esta conversación, esta oportunidad de conocerte y de conocer un poco también de qué se trata esto del misionero, ¿no? Recién dije un par de cosas al aire, pero me gustaría Sí, desmistificarlo. ¿Qué es, qué perfecto. es un misionero? O por lo menos qué es según tu mirada un misionero y según tu Sí, experiencia. bueno, mira, un misionero es un discípulo de Cristo que obedece el llamamiento del Señor de ir y hacer discípulos a todas las naciones y que bueno, a diferencia, hay gente que cumple esto en su área, en el área local donde está, y Dios llama a otros discípulos a compartir esto cruzando barreras culturales. Entonces, alguien que va a otra cultura a compartir del evangelio es un misionero transcultural. La palabra misionero es la palabra enviado. Y bueno, la palabra apóstol significa enviado, en realidad es eso, ¿no? La palabra apóstol significa enviado y la palabra misionero es eso, es alguien que es enviado con una misión. Y bueno, cuando vos me estabas hablando de eso, pensé en una historia real que leí, que la comenta Ronaldo Lidorio, que es un teólogo y misionólogo brasilero. Él habla de una misionera norteamericana que sirvió por muchísimos años en Amazonas y que ya estando en su edad avanzada y habiendo vuelto a Estados Unidos, le hacen una entrevista por televisión y le preguntan, señorita tal, por favor cuéntenos cómo fue su llamado misionero. Cuenta la historia que se hizo un gran silencio y un silencio largo de esos que incomodan en televisión o en radio. Y ya el presentador estaba medio incómodo porque ella no contestaba, estaba pensando hasta que ella en un momento dijo, a decir verdad, yo nunca tuve un llamado misionero. Yo leí un mandamiento y obedecí. Es decir, lo que quería decir esta mujer era que hay un mandamiento en la Biblia de ir y hacer discípulos. Y acá está la gran polémica o diferentes maneras de ver el llamado. ¿Somos llamados o ya fuimos llamados? Es decir, ¿necesitamos que Dios nos vuelva a llamar o necesitamos qué hacer? Hay una frase de, no sé si te acordás los misioneros que murieron con los Aucas en el Ecuador, que está en Alas de Águila, que fueron misioneros que fueron asesinados allá. Ajá. Y uno de ellos, creo que fue Jim Elliot, tuvo una frase que no es muy diplomática, no sé qué, pero dice que lo que la iglesia hoy necesita para cumplir el llamado de Dios, no es un nuevo llamado, sino una buena patada en el trasero, decía él. Bien ahí. Lo que, Excelente. lo que, él, lo que él quería decir es que
que muchas veces esperamos recibir un llamado especial de Dios y en realidad el llamado ya está hecho y lo que hay que hacer es salir. Entonces, bueno, están estas dos perspectivas, ¿no? Sí es verdad que Dios llama a tareas quizá, no digo especiales, pero a determinadas personas los desafía a ir a ciertos lugares, pero sin lugar a dudas todos estamos llamados a la misión de Dios. Bueno, por ahí después te explico esto un poquito mejor, pero entender esto es muy importante, que la misión no es la misión de la iglesia, la misión es la misión de Dios. Y ahí Excelente. cambia toda la perspectiva de ver misiones. Tal cual, totalmente. Y había, bueno, un poco lo que veníamos conversando antes también, ¿no? Y lo puse ahí en la placa. Una de tus palabras fue que misionero no es el llamado, sino el enviado. Y habíamos estado Ujú. en un momento también conversando el hecho de que hay cosas a ver, son mandamientos. O sea, no es que Dios nos tiene que dar un nuevo Claro, llamado a que perdonemos. eh, que en un momento también exacto. habíamos estado en una conversación. Sí, es exacto. Yo a veces digo esto, que hay cosas por las cuales no tenemos que orar. Entonces la gente, cuando digo en algunas iglesias eso, abren Claro. los ojos como diciendo, ¿qué herejía va a decir? Y la verdad es que hay cosas, yo no voy, ¿te parece que uno ore y diga, Señor, ¿será tu voluntad que hoy lea la Biblia? ¿Será tu voluntad, Señor, que perdone a Gonzalo o que perdone a María? ¿Será tu voluntad, Señor, que evangelice? Sin lugar a dudas, hay cosas donde la voluntad de Dios ya está expresada en su palabra. Y en esos casos yo creo que no hay que orar buscando la voluntad de Dios. Lo que hay que hacer es obedecer, como decía esta mujer. Mandamientos que ya los vemos en la Biblia, tenemos que obedecer. Después cosas del diario vivir que buscamos dirección, podemos decirle a Dios, Señor, mostrame si es tu voluntad o no. Pero hay cosas donde la Biblia es muy clara y nos expresa la voluntad de Dios y creo que nosotros ahí estamos llamados a obedecer. Genial. Y bueno, gracias por todo lo que nos traes porque creo que es una mirada, la verdad que no sé si llega a ser la patada, pero como por lo menos un pequeño tirón de oreja ya para que activemos un poco de este lado. Y por ahí veníamos Un poco. conversando en algún momento esto de que yo particularmente tengo algunos amigos, pocos, otros los he conocido, no hemos tenido una amistad, pero he conocido misioneros y tengo como el más alto respeto. A veces Ujú. siento que en algunos sectores del pueblo de Dios se convirtió como una especie de extinción, dado que, no sé, a veces creo que nos interesa más echar raíces que dejarnos crecer las alas, ¿no? Pero Mm. es cierto que he visto que para ser misionero tenés que ser realmente una persona de convicciones, de decir, porque por algo que charlamos en algún momento, ¿no? Esto de que quizás tengo que desprenderme de la vida que tengo, Sí, quizás ya tengo el trabajo, el quincho, la huertita, y entiendo algo de parte de Dios, entiendo que hay un mundo allá afuera que se está descomponiendo, que necesita, a ver, no necesita eh, que metamos ideas, porque de ideas ya está lleno, necesita esto, sí, este llamado que Dios totalmente. nos ha dado, y eso nos pone en la situación de decir, tengo que dejar todo e irme a un lugar en el cual ni siquiera sé si la voy a pasar bien, porque no voy a pasarla bien. No es que me voy allá porque, bueno, no sé, hay una iglesia que me va a sostener y en España hay euros, entonces me va a ir mejor. No sé, Claro, creo que pasa por otro lado y que necesita una cuota de valentía, dado que vas a navegar a la incertidumbre. No sabes qué va a pasar, si va a correr en riesgo tu vida. Bueno, no sé qué tipo de sí, experiencia nos puedas contar. Yo he tenido amigos que han tenido que ir a orar al desierto porque había persecución y no podían orar. Entonces, sí, no sé un poco desde tu claro. experiencia, desde tu mirada. Bueno, mírate, dos cosas ahí. Una que pensaba cuando hablabas es que un pasaje sobre lo de echar raíces que comentabas, un pasaje que como que explotó en mi mente al leerlo hace un tiempo, fue el pasaje de Mateo 13, las parábolas del reino. Y pude descubrir algo que nunca había leído muchas veces las parábolas, pero esto nunca lo había visto así. En la primera parábola recordarás que habla de la parábola del sembrador. Y dice que el sembrador salió a sembrar y la semilla cayó entre espinos, cayó entre pedregales y cayó en buena tierra. Y la que fue buena tierra y la semilla pudo germinar. Y luego viene de estas 7 parábolas, vamos a hablar de estas dos primeras, luego viene la parábola del trigo y la cizaña. Y hay algo interesante entre la parábola del trigo y la cizaña y la del sembrador. En la parábola del sembrador, el sembrador es el Señor, Jesús o Dios, que siembra la palabra, que es la semilla, en nuestros corazones. El terreno es el corazón del hombre.
Hay corazones mejor preparados y corazones que no están preparados para recibir la palabra, y la palabra germina en el corazón que es buena tierra y que está preparado. Y cada uno de nosotros hemos nacido como discípulos de Cristo cuando la semilla de la palabra cayó en nosotros, que éramos buena tierra, y ahí fuimos nuevas criaturas. Pero al leer la segunda parábola, hay un cambio que ocurre, y es que la segunda parábola dice que cuando se le piden, los discípulos le piden que les explique la primera y la segunda, porque no entendían nada de lo que Jesús les decía. Y en la segunda parábola, cuando Jesús les explica, les dice, el sembrador es el hijo del hombre. O sea, el sembrador en la segunda parábola sigue siendo el mismo. Jesús le habla hijo de hombre, pero sigue siendo Jesús. Pero es interesante que en la segunda parábola dice que ahora el campo ya no es el corazón del hombre, sino que el campo, dice, es el mundo, y la semilla no dice que es la palabra ahora, la semilla son los hijos del reino. Entonces, ¿quiénes son los hijos del reino? Somos nosotros, somos los discípulos. Entonces yo ahí pude ver esto de que algo ocurre. Y creo que uno de los grandes problemas, me parece, Gonzalo, en nuestra sociedad evangélica, por ahí lo veo en Argentina y en algunos países, es que el discípulo promedio va a la iglesia porque quiere recibir de Dios, solo quiere recibir de Dios. Es un evangelio en el que vamos a la iglesia para que Dios me dé. Y donde muchas veces, si esta gente recibe, quiere que Dios le dé, el día que Dios no le da, se van de la iglesia, porque Dios no le dio lo que querían. Pero en cambio, la Biblia nos habla de que tiene que haber un cambio cuando te convertís de ser campo en el cual Dios te da, y creces y sos maduro espiritualmente, y nosotros como discípulos tenemos que pasar de ser campo a ser semilla. Es muy importante esto. Me extiendo un poquito en esto porque creo que esto es muy importante, algo que a mí me transformó la mente. Creo que si nosotros podemos entender que la vida cristiana no se trata de mí, no se trata de que Dios me bendiga, me dé, y el día que no me da, ya está, Dios me falló, sino que la vida cristiana no se trata de mí, se trata de Dios. Entonces, una vez que Dios me bendijo, me salvó, me curó, me restauró, me quitó las cadenas, crecí como hijo de Dios, ahora es tiempo de dejar de ser campo. No queremos decir que Dios nos deja de bendecir, pero tenemos que transformarnos en semilla. Y la semilla, acá habría muchas cosas para decir, pero no voy a extenderme, que la semilla, para ser de bendición, tiene que ser sembrada. Y el sembrador es quien siembra la semilla. Por eso hablaba de lo de echar raíces. Cuando uno entiende que es semilla en las manos de Dios. Y si nosotros hiciéramos esta oración, Señor, sembrame donde tú quieras, es una oración poderosa. Porque le estamos diciendo, Señor, Señor, yo soy la semilla, que no tengo poder de decisión donde quiero ser sembrado, el que tiene la decisión sos vos. Y quiero que vos me multipliques. Bueno, ahí habría muchas enseñanzas para sacar, pero bueno, quería dejar eso, me lo acordaba. Y después de experiencias, podría contarte de una guerra. Llegamos a África y había una guerra. A los 3 días de llegar, salimos hasta en Diario Perfil, en Argentina, en ese tiempo, hace 20 años. Y fue tanto conmoción que hubo por el grupo. Estaba el doctor Abel Vallejo y Patricia, su esposa, otra misionera, Maricel, y nosotros. Y fue tanto el boom que hasta después llamó Santos Biasati para hacerle por radio una entrevista al doctor Abel. Así, bueno, fue todo muy conmocionante. Huimos literalmente en medio de bombas. Las bombas pasaban arriba nuestro y caían 100 metros delante en el mar. No. Así que sí, uno a veces llega a lugares y no sabe lo que le espera. Es literal. Vos sabés que yo he escuchado mucho creo que hay un sentido del humor, pero hay una cosa de decir, sí, bueno, no, Argentina está mal, vamos de misionero a España, por lo menos ganamos en euro. Ese tipo de conversaciones yo las he escuchado. Y más allá de que hay un Sí, tono de broma, sí. realmente creo que hay un desconocimiento de lo que ustedes hacen, de lo que ustedes están haciendo. Mirá vos la experiencia que me estás Sí, contando, o sea, las bombas pasaban por arriba tuyo. sí, eso fue en África, en Guinea-Bissau. Qué impresionante, qué impresionante. Sí, sí. ¿Y esas cosas, te quedan secuelas de ese tipo de cosas? ¿O simplemente, o qué pasa ahí? Mira, a veces cuando nos acordamos con mi esposa, los dos hemos tenido varias ocasiones en las que estuvimos cerca de morir, varias ocasiones. Y una fue esta. Y a veces cuando las recordamos, no sé, uno se emociona y le da gracias a Dios por haberle dado la oportunidad de seguir viviendo.
Qué Nosotros hermoso. en ese momento decíamos, Señor, no tenemos miedo a morir, decíamos, pero recién llegamos a este país. Si vos nos das la oportunidad de vivir, podemos predicarle a esta gente. Nosotros teníamos menos de 5 días en el país. Y un brasilero, un poco a broma, decía, menos mal que tienen mala puntería. Qué genio. Me imagino, me imagino. Sí, pero las situaciones te marcan. Recuerdo un robo que nos hicieron con personas armadas con ametralladoras, con AK. Bueno, me pusieron también el revólver en la cabeza. Bueno, varias cosas que uno dice varias veces. Mi señora enferma en el hospital también un día que el médico dijo que corría riesgo de no pasar la noche. Varias situaciones que hemos vivido que uno dice, Señor, bueno, estamos por pura gracia y misericordia del Señor. Totalmente. Sí, bueno, vos particularmente tenés una facilidad para transmitir estas cosas que realmente llegan y tocan, ¿no? Mm, Tocan profundo. Pero creo que también son cosas que da la experiencia de haberlo vivido. Y yo he hablado con misioneros y a mí me han contado unas cosas sí, y creo que fueron las que más me marcaron. Hablar con un misionero no te deja así como, como una palabra que, viste, a veces escuchamos algo lindo en la iglesia, así, bueno, wow, y después el lunes, bueno, el lunes tengo que ir a trabajar. Hay cosas sí, que calan dentro de nosotros y nos traen una hermosa incomodidad. sí. Bueno, yo creo que en realidad primero decir que los misioneros somos como cualquier otro, no somos nada especial, somos personas, somos familias iguales, tenemos los mismos problemas, dificultades, virtudes que otros, pero bueno, creo que una cosa, por ejemplo, con mi esposa tenemos claro de que siempre decimos, nada nos va a pasar que Dios no permita. Entonces, para mí el lugar más seguro del mundo no es un país, es estar en el centro de la voluntad de Dios. Porque yo no voy a morir el día que ocurra una tragedia, voy a morir el día que Dios determine. O sea, mi vida, la muerte y la vida depende de Dios. Entonces, ¿por qué voy a temer estar en un lugar peligroso si en definitiva Dios va a decir el día que yo... Siempre digo yo que podés estar en el lugar más peligroso del mundo y si no es la voluntad de Dios no vas a morir, y podés estar en el país más seguro del mundo y si Dios determina que ese día cruce la calle y te pisa un coche, te va a pisar un coche en el país más seguro del mundo y te vas a morir. O sea, creo que nuestra vida no depende de las situaciones que nos rodean, depende de Dios. Entonces, bueno, uno tiene que estar tranquilo en eso y, qué sé yo, una acá en medio de la pandemia, en plena crisis, en España, con nuestra iglesia se repartían alimentos, la iglesia donde estamos, y nosotros siempre también tenemos en claro eso, de que, bueno, si el día que nos toque, será porque Dios lo permitió. Uno tiene que ser responsable, por supuesto, también, ¿no? Exactamente, exactamente. Yo he escuchado esa frase de que todo pasa por el filtro del amor de Dios, así Uh que -huh, a veces queremos controlar cosas que nos exceden. Pero qué bueno tal que cual. vos lo traigas desde tu experiencia también, dado todo lo que has visto. Y vos sabés que, no sé si hoy siempre se habla de la iglesia universal como una iglesia donde todos somos parte como pueblo de Dios. Y a veces Uh -huh, una persona nos trajo, Arturo Hurtado, que está en Estados Unidos, nos trajo en una oportunidad esto de que estamos demasiado divididos, cada uno en su iglesia, cada uno en su congregación, cada uno en con su grey, ¿no? Me corro de si está sí, bien o mal, cada uno está ocupado en su doctrina y por ahí se ha perdido un poco el concepto del intercambio o el sentir de lo que le está pasando al otro, siendo que servimos al mismo Dios. Y yo a veces veo que, sí. por ejemplo, para las historias, no las historias, sino las noticias que salen de misioneros, Uh -huh. tenés que ir específicamente a un diario misionero o a alguien que esté ocupado en eso y qué sé yo, no nos enteramos. O sea, ustedes los misioneros tienen más contacto entre ustedes, aparece más ese sentir de decir, uy, quemaron una iglesia en no sé dónde, ustedes lo viven también, supongo que ustedes lo deben entender de otra manera, no sé, se me ocurre, ¿cómo lo viven entre ustedes? Sí, yo creo que entre los misioneros no está tanto la división de las denominaciones, sino que se suele trabajar en equipo y en colaboración. Y bueno, es verdad que de Argentina a veces uno dice llegan muy pocas noticias a pesar de que hay internet y noticieros. A veces es como que el océano separa tanto, ¿no? Uno de los ejemplos clave que doy a veces cuando fue lo del ébola, ¿te acordás antiguamente que fue lo del Sí, ébola hace unos años? El ébola había estado matando gente en África muchísimo tiempo, pero
meses, por meses, ¿no? Pero en Argentina ni se escuchaba del ébola. ¿Sabés cuándo se empezó a hablar del ébola en Argentina? ¿Cuándo te imaginas? No sé, hará un año, qué sé yo. Cuando se empezó a sospechar que iba a ir a Argentina. Claro. Es decir, mientras lo que pasa en el exterior no me afecta, a veces no me preocupo, no nos preocupamos. Entonces, en Argentina, mientras morían africanos, nadie se preocupaba en Argentina. El día que dijeron, ¿puede venir a Argentina? Ahí empezaron a hablar del ébola, el peligro. Lo mismo pasó con el COVID. Mientras el COVID estaba en cosas, decían, bueno, el COVID en China, bueno, está en Claro. Europa. Bueno, y en Argentina alguien dijo, bueno, va a venir dentro de un año. Cuando empezaron a haber casos de COVID en Argentina, empezó la preocupación. Entonces, a veces es triste, pero hay un mundo, no sé si decir del tercer mundo, pero a veces la realidad de los pobres o la realidad de países que están muy lejanos no nos interesan. O un médico africano hace muchísimos años me dijo, ¿sabes por qué no hay una vacuna contra la malaria, contra el paludismo? Y yo le dije, no, ¿por qué? Y me dijo, porque no está muriendo ningún europeo y ninguna persona de Estados Unidos. Si hubiera malaria en Estados Unidos y en Europa, la vacuna se hubiera inventado hace años. Pero como Claro. los que mueren son los africanos y los chinos, o no sé, o los asiáticos, bueno, no hay mucho interés en hacer una vacuna. Y quizá no digo que tenga la razón, pero quizá tenga algo de razón. Sí, algún asidero tiene siempre esas cosas. A ver, en un momento vos hablaste de una mirada que vos tenías sobre las iglesias en este sentido de cómo la gente va a recibir y no tanto a dar, ¿no? Sí, Y eso me trae por ahí a conversaciones que yo he tenido con gente relacionada a los misioneros. Quiero tu mirada, sí, no para que te inmoles en público, pero sí para una mirada que quizás nos lleve a algún despertar. sí. ¿Cómo sentís que ha estado obrando la iglesia o está obrando la iglesia respecto a los misioneros? Ujú. Esa es mi pregunta. ¿Los estamos Bien, cuidando? ¿Los estamos entendiendo? ¿Los estamos ignorando? ¿Qué nos pasa a nosotros como iglesia frente a ustedes, que están en el campo de batalla más que nadie? perfecto. Bueno, mira, en primer lugar, decirte que eso depende. Hay gente, iglesias que están muy ocupadas de los obreros y hay iglesias que lógicamente están muy enfocadas quizá, como hablábamos hoy, la misión es la misión de Dios. Cuando yo entiendo que la misión es de la iglesia en un mercado evangélico, quizá alguien pueda decir, bueno, pero si la misión es de la iglesia, mi iglesia no tiene carga por misiones, entonces no hago misiones. Pero cuando se descubrió esto de la misión Dei, la misión de Dios, si la misión es de Dios, tiene que ser la misión de la iglesia, porque la iglesia sirve a ese Dios. Entonces, si Dios ama la misión, si Dios se desvive por que el evangelio llegue a los perdidos, ¿cómo puede ser que su iglesia no tenga esa misma pasión que tiene su Dios? Entonces, en ese sentido ahí, tenemos que ver que hay algo que la iglesia tiene que despertar ese interés. Después, lógico, hay iglesias muy enfocadas y otras iglesias menos. Nosotros te puedo decir que en realidad no tenemos más que palabras de agradecimiento hacia las iglesias que nos apoyan. Desde que salimos, vos sabés que hubo una crisis, bueno, sabés porque vivís en Argentina, la crisis económica. Nosotros salimos y no sé, salimos con un dólar a 40 Claro. cuando salimos hace casi 2 años. Entonces, en un año perdimos, no sé, el 50% del sustento lo perdimos en un año, porque nuestras ofrendas venían en pesos. Entonces, claro, vos decís, las iglesias te llegaba menos porque ofrendaban menos. No, no ofrendaban menos, ofrendaban lo mismo, ofrendaban igual o más. Las iglesias siempre fueron fieles de nuestros sostenedores y de otros casos que sé también en otros, ¿no? Entonces, el problema fue la devaluación. Entonces, como te quiero decir, veo una iglesia en muchos sentidos muy comprometida, una iglesia que sí, que está en crecimiento, iglesias nuevas que se suman, pero bueno, hay otras iglesias que quizá no lo ven, pero veo que hay iglesias que están comprometidas cada vez más en la misión y que, bueno, para nosotros como obreros fue un agradecimiento diario de decir a las iglesias gracias porque a pesar de la crisis siguen apoyando y el apoyo al misionero no solamente es en dinero, es en dar ánimo, en escribir, en llamar.
Y bueno, esto atiende lo que es el área del cuidado integral del obrero, que es muy importante y que se ha crecido en estos últimos años. Hay un mover muy grande de iglesias, de misiones, que están estudiando esto del cuidado integral del obrero, ¿no? Cómo cuidar a los obreros integralmente. Y bueno, esto creo que se está contagiando. Que se necesitan más iglesias, por supuesto. Que se necesita que otras iglesias se involucren, también. Pero bueno, a veces misiones es dar. Y como te digo, a veces el dar no es muy popular. Es popular recibir. Sí. Cuando vos das un mensaje de quién quiere venir a recibir, eso es más popular porque todo el mundo, los seres humanos somos como decir egoístas. Y cuando yo quiero ir a un lugar para que me den, ahí se te llena. Pero cuando vos haces una reunión para dar a otros, no te digo que no, pero bueno, quizá no es el mismo porcentaje de gente. Totalmente. Y a ver, mira, justo ayer pensaba, ¿no? Sabiendo que te iba a entrevistar, pensaba en que ayer murió Diego Armando Maradona y Sí. he visto de todo escrito, y una de las cosas que veía es que fue como un guerrero que fue a otro lugar a luchar y defendió nuestra bandera y se hizo famoso y fue con todo un equipo. Y Ujú. yo veo a los misioneros un poco también que es nuestra selección y a veces no los cuidamos de la manera. Son los que se levantaron y fueron a defender nuestro país, nuestro reino en el cual vivimos, a extenderlo. Entonces yo lo Sí. veo como que fueron los valientes que fueron a la batalla, que fueron ahí. Y a veces no sé si se les da la honra o el reconocimiento, ¿no? Se murió un Mm, misionero no sé dónde. Ah, no, qué sé yo quién era. Y digo, a ver, es uno claro. de nosotros que se animó y que fue a sembrar lo que nosotros quizá a veces no estamos sembrando, quizá no nos animamos a hablar con los vecinos, con el que tenés en tu barrio, y no sé, me da vergüenza y siento, y digo, no, hay tanto trabajo para hacer, sin necesidad de irse Sí, hasta África. Eh, totalmente. Sí, bueno, con esto de lo que decías, empezabas con Diego, ¿no? Algo que impacta y creo que nadie puede negar su amor por el país y yo no puedo negar lo que le decía a mis hijos, me encanta Messi también, no los voy a comparar para nada uno y otro, pero nosotros llegábamos a África y cuando yo decía que éramos argentinos, la gente decía Maradona, Maradona, Maradona. Y creo que eso aún, aunque vos no lo creas, en muchos casos aún el fútbol ha impactado y ha abierto puerta para el Evangelio. Tengo un amigo que visitando un país en África Occidental, tocaron en una aldea donde no hay luz, una aldea muy remota en un país en África Occidental, y cuando escucharon la persona los recibió, ¿de qué país son? De Argentina. El hombre salió corriendo adentro de la casa y trajo un póster de la selección del año 78 ajá, y el hombre recitaba los nombres de todos los titulares de la selección. Y el hombre dice, por 20 años tuve este póster clavado en mi cuarto y hoy puedo conocer a un argentino. Con esto quiero decirte, mira, yo no sé, pero difícilmente cuando veía ese video yo digo, ¿cuánto? Quizá muchos de nosotros tuvimos algún póster, o las chicas, póster de alguien cuando éramos chicos, ¿no? En la pieza. Pero ¿quién guarda un póster por 20 años en tu pieza o en tu casa? ¿Quién lo guarda? claro. Yo creo que el Señor tenía preparado eso y eso fue medio para que este hombre los recibiera, escuchara el Evangelio. Entonces hay cosas que a veces uno dice, aún cosas como estas pueden abrir, ¿no? Y creo que en este sentido, como vos decís, bueno, a veces, no sé si decir héroes anónimos, los obreros, pero hay gente que está dando mucho por Dios en distintos lugares y bueno, hoy nos toca estar en Málaga, en España, donde es un distinto, pero bueno, hay gente que está, como estuvimos en Guinea-Bissau, en muchos países cerrados y bueno, están arriesgando mucho por ser de testimonio donde están. Y contame un poco de eso ya que estamos en el tema. ¿Qué estás haciendo hoy allá? Bueno, mira, acá estamos, fue algo muy loco porque nosotros ni pensábamos venir a España. Mis abuelos, mi abuelo fue español, era español, de Galicia. Y la verdad que aún así nosotros estábamos bien, estábamos antes de venir acá en el CCMT, Centro de Capacitación Misionero Transcultural, éramos parte del equipo y decíamos que Córdoba iba a ser nuestra ciudad donde íbamos a echar raíces. Habíamos empezado a servir y estábamos trabajando bien,
ganando un ingreso bueno, pero viniendo, haciendo la corta, volviendo de un viaje de África, teníamos que ir a Marruecos, al país de enfrente, y se nos cerraron las puertas para poder ir, y los días que teníamos que estar ahí tuvimos que estar acá en Málaga, en la casa de un amigo. Ese amigo nos hizo conocer un centro cultural donde él estaba, conocimos distintos lugares, una iglesia donde hay creyentes de contexto musulmán, de que eran ex musulmanes, y viendo todo esto me volví con una carga a Argentina, y cuando volví con esa carga compartí con el director de nuestra misión, y él me dijo, mira, creo que esto es de Dios y que queremos hace tiempo abrir una base de la misión en Europa para atender a los obreros que tenemos en los campos. Y bueno, así surgió todo. Entonces estamos acá, vinimos, estamos un poco en el cuidado del obrero, pero también servimos entre refugiados, un poco sirvo como enfermero a veces en Cruz Roja cuando hay llegada de las pateras, las balsas que vienen con los inmigrantes que cruzan. Y todas las semanas también trabajamos en un centro cultural donde le enseñamos español a los refugiados y a los inmigrantes. En este año tenemos la mayoría marroquíes y la verdad que es muy bueno poder servir, ayudarles en ese sentido. Y después, bueno, también en la iglesia colaboramos, somos parte como del equipo pastoral, el pastor nos tiene ahí colaborando con él, y estamos ahí en el área de evangelismo, de misiones, apertura de obra en pueblos de España que no tienen ningún templo evangélico de ninguna denominación. Hay más de 6.000 pueblos en España que no tienen ningún templo de ninguna denominación. Así que bueno, también a cargo de los jóvenes, estamos un poco en varias cosas, Donde pero haga falta. contentos, Qué lindo que puedan donde haga estar falta. sirviendo de esa manera. eh, y es un poco lo que... cumpliendo el llamado que Dios ha hecho en vos. ¿Y qué se viene próximamente? ¿Sostenemos lo mismo? ¿Viene algún proyecto que se pueda contar? Bueno, mira, hay un proyecto que tenemos queríamos comenzar este año, eh, pero la verdad que por el COVID y por la situación económica de Argentina no se pudo. Es para comenzar un hogar en Guinea-Bissau, el país donde fuimos obreros por 5 años. La idea es comenzar un hogar para la niñez Ujú. y especialmente con chicos de fulas o de contexto musulmán, que hay muchos. La idea es poder llevar asistencia, ya sea sanitaria y en educación, y también responder a una realidad que hay, es que después puedo dar información extra al que la necesite, desde los niños talibés, que son niños que se los dan a maestros para que les enseñen en la religión islámica, pero muchos de ellos terminan siendo chicos de la calle Ajá. y víctimas de pobreza, víctimas a veces de abusos, víctimas de malos tratos, no todos, pero muchos sí. Y bueno, la idea es poder tener un hogar en el cual poder dar respuesta a esto también. En Senegal hay muchísimos niños talibés, hay muchas organizaciones mundiales, organizaciones a nivel internacional que luchan contra esto, algunas organizaciones no cristianas, es algo, una temática muy triste que pasa. Y bueno, la idea es poder hacer un trabajo, comenzar un hogar, una casa donde poder dar respuesta a esta situación también. Así que bueno, eso está como proyecto. Hay una familia en Argentina dispuesta a salir para este proyecto, hay una maestra también. Bueno, ambos son maestros. Y bueno, la idea está de poder comenzar ese proyecto y bueno, estamos orando para que Dios nos dirija en todo esto. Qué lindo, qué lindo. Y cuánta falta hace. Así que... Sí. No, no, feliz de conocerte y feliz todo lo que nos estás contando. Creo que nos edifica, nos alienta y un poco nos conecta con tu ser, ¿no? Con lo que vos Ujú. te has llamado, con lo que a vos te mueve. En este sentido, hablando de tus tres hijos, ¿no? Y en general, Sí. te regalo una pregunta. ¿Cómo te gustaría que ellos te recordaran? Hmm, qué difícil. No sé, mira, me gustaría que me recordaran como alguien apasionado
que sirvió para cumplir con lo que Dios pedía, con lo que Dios demandaba. Que como alguien que sirvió a Dios con su compasión, por amor a los perdidos, y también como, bueno, como alguien que les deja un legado de padre, de amor. Creo que eso, ¿no? ¿Y ese legado cuál sería? No, eso, ¿no? El amor a Dios, el amor a la obra, el amor a ellos, ¿no? A la familia también. Que hay cosas que son muy importantes y que en un medio de un mundo por ahí de tanta modernidad se van perdiendo muchas de esas cosas. Eh, pero creo que eso es lo que importa hoy en día, que podamos dejar a nuestros hijos ese legado de que no hay nada más importante que servir a Dios, que hacer lo que Él quiere y que, bueno, ellos harán su vida, no sé lo que serán el día de mañana. Nuestra hija Ana, la mayor, ahora empezó a estudiar servicio social, trabajo social, tiene un llamado también, pero bueno, también que no sientan la presión. Si alguno no siente el llamado misionero, que haga lo que Dios lo llamó a hacer, le mandó a hacer, pero que en eso pueda dar gloria a Dios y sirva a Dios a través de todo lo que Dios le dé y lo bendiga. ¿Y te ves hasta el final de tu vida siendo misionero? ¿O aparecen otras? Por lo menos desde hoy, Yo ¿no? creo que sí, yo creo que sí, de alguna manera. No sé si ya haciendo, no sé cuántos años me dará más el Señor, pero eh, creo que misionero no se deja de ser, porque eh, es como, hay una misionera entre los bautistas en Argentina, Alba Montes de Oca, que es como un emblema, ¿no? Y yo a veces, con sus años ya avanzados, le digo a veces, Alba, ¿cuándo te vas a jubilar? Y ella dice, de la obra de Dios nunca te jubilas. Una genia. Una genia, ¿no? Pero creo que es así, ¿no? Creo que uno aún no pudiendo hacer lo que hacía, porque quizás ya teniendo 80 años, quizás no vas a poder viajar a África, pero podés mentorear a otros, podés orar por otros, podés... Hay tantas cosas que se pueden hacer. Y creo que de eso quizás tenemos que aprender mucho de las culturas orientales, donde los ancianos no son desechados en las culturas, sino que al contrario, son tenidos en mucha estima. Ajá. Y se les busca para consejos, se les busca por sabiduría. Y creo que cada uno tenemos que aprovechar en nuestros países a la gente que hoy tenemos mayor y que han sido emblemas en nuestras denominaciones en distintos ámbitos, ¿no? Y que a veces en la cultura de hoy parece que ya tenés menos de 30, 40 años, ya sos viejo, ¿no? Y sos descartable, no sé, o sos... Pero bueno, es parte de la modernidad y los tiempos de hoy. ¿Vos sentís que se ha perdido un poco la honra en el pueblo de Dios? Eh, puede ser por un lado, veo los dos lados. Ajá. Veo por un lado que se pierde la honra hacia los ancianos y eso, y por otro lado veo algunos modelos, que no es mi modelo, no digo que esté mal o bien, pero veo algunos modelos de gente que busca demasiada honra y la honra es del Señor. Wow. A veces veo consiervos y gente que demanda o busca honra y a veces en realidad me gusta más el pasaje que dice, siervo inútiles somos porque hicimos simplemente lo que Dios nos pidió, lo que teníamos que hacer. Entonces, a veces creo que en los ancianos y eso se puede perder el honra, el respeto, pero a veces hay por otro lado quienes buscan más honra de la que tenemos que tener y nunca tenemos que olvidar que el Evangelio no se trata de mí, sino que se trata de Dios. Hermoso. Y ya que estamos con frases, ¿te gustaría regalarnos alguna frase que haya marcado tu vida? Mm. Bueno, hay una creo que se llama Eric Hoffer. Ajá. Dice, a ver si logro decirla más o menos, dice que en tiempos de cambio, aquellos que estén dispuestos para el aprendizaje se adueñarán del futuro. Mientras tanto, aquellos que creen saberlo todo estarán muy bien equipados para un mundo que ya no existe.
Es hermoso, sí, 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 lo he usado Es decir, lo hemos usado en nuestras sí. charlas nosotros. Es hermosa esa frase. Mira vos. Es muy O buena. sea que en tiempos de cambio, aquellos que están abiertos a cambiar, a no creer que todo lo que sabéis ya está, sino que el que tiene la flexibilidad de poder cambiar puede adaptarse a los cambios, pero el que ya cree que ya lo sabe, bueno, va a estar con su maleta de cosas que sabe, pero quizá todo eso ya no le va a servir para lo que se pide hoy, ¿no? Entonces, creo que es una frase, no es una frase cristiana, pero bueno, es una frase que creo que se puede aplicar muy bien, Sí, es muy, muy, eh, muy pertinente en estos porque tiempos. en los liderazgos, sean de la iglesia o no, para la vida Sí, personal incluso, ¿no? Cuando vos perdés la capacidad de aprender, yo creo que es el nuevo desafío de esta época. Ya no enseñás solamente, totalmente, enseñás que aprendan a aprender y que no totalmente, pueda adaptarse a este cambio, que no pueda desaprender y reaprender cosas nuevas, se pierde un espacio de aprendizaje hermoso y se va a quedar siempre dentro de la misma cajita de esto nunca voy a cambiar, totalmente, estas cosas que a veces nos totalmente. conversamos. Diego, querido, hermoso el tiempo que hemos compartido, se nos volaron 40 minutos Mira, y no quisiera irme sin saber a quién o a quiénes vas a desafiar para que podamos sí, entrevistar próximamente acá en Conectate con wow. tu misión. Bueno, mira, pensé en. Tengo mucha gente conocida, me voy a olvidar de muchos, pero bueno, te voy a decir algunos que pensé y los que me contestaron y que me respondieron que está bien. El primero es Daniel Bianchi, alguien que respeto muchísimo, Pastor Daniel Bianchi, que está en una organización Conexión Oriental y que creo que vale la pena que sea entrevistado y que realmente es de mucha bendición en Argentina y en muchos países. Y bueno, es alguien que te dejo ahí el primer nombre. El segundo nombre es Warry Núñez, que en realidad es un amigo que hice acá en España. Es un tico, un costarricense, Ajá. que sirve en una organización que se llama Movida, está en Argentina Movida, que moviliza jóvenes a la misión. Y la verdad que no lo propongo solamente por ser mi amigo, sino porque realmente es alguien que tiene una visión de las cosas muy interesante, es alguien que también es de mucha bendición y que creo que valdría la pena entrevistarlo. Y por último, dejo un amigo que no he compartido con él personalmente tantos momentos, pero sí hemos compartido muchas llamadas y ha sido alguien que me ha bendecido a través de la música. Es el líder o la voz, no sé si decir líder, la voz de una banda que se escucha bastante en Argentina que se llama Corto Plazo y es Facu Denin. Y a él también lo desafié porque creo que también es interesante para tener a alguien de otro ámbito, ¿no? Tal cual. Y que creo que ellos son de tanta bendición a través de sus letras, a través de sus canciones, y que creo que sería muy interesante. Él es muy copado para que también le hagas una entrevista. Así que bueno, dejo estos tres: Daniel Bianchi, Warry Núñez y Facu Denin. Genial. Bueno, están desafiados a la próxima entrevista de Conectate con tu misión. Vamos a estar charlando con ellos. Así que nos van a bendecir seguramente. Te quiero agradecer de todo corazón en nombre de un país, en nombre de un reino, un pueblo que necesita gente como vos. Hoy más que nunca el mundo lo necesita. Los que somos Ujú. del pueblo y los que no son necesitan más emprendedores para la Así obra, es. ¿no? No solamente emprendedores para sus propios negocios, que también está bien, pero digo, hoy el mundo necesita gente que se anime a salir de su espacio de seguridad y vaya a la conquista. Así que Amén. Así agradecerte es, por eso, así Diego. es. Bueno, y yo agradecerte a vos y bueno, decirle a todos los que por ahí van a seguir esto que bueno, puedan estar orando por nosotros y que aquellos que quieran saber más del proyecto Casa de Ismael, por ahí después te voy a dejar los contactos para que vos lo puedas pasar, pero que nos pueden escribir. Necesitamos socios, gente que ore, que colabore, así que si hay alguien que quiere saber y tener más información, que lo pueda hacer. Para mí fue un privilegio estar con vos, la verdad. Eh, y encima teniendo de fondo el seminario bautista donde estudié, mirá, estoy en la, Hermoso. en la Ahí vereda. en la vereda. Allá Estoy en la hay una vereda. palomita allá arriba. Me fui hasta el barrio de Floresta por un ratito, desde Málaga. No, no, impresionante la capacidad de viajar. Gracias por todo lo que nos trajiste. ¿Te sentiste cómodo? ¿Estuviste bien?
Muy cómodo, Gonzalo, gracias, la verdad, gracias a toda la gente que, bueno, de tu programa, me sentí muy cómodo y bueno, espero que Dios te siga bendiciendo en tus entrevistas y que esto pueda servir para conocernos más, para saber lo que hacemos cada uno, para que podamos orar unos por otros y que quizá podamos derribar las barreras que muchas veces nos separan. Recordemos que en el cielo un día no va a haber barreras, no va a haber denominaciones, no va a haber colores, vamos a estar todos como un solo pueblo adorando a Dios y qué bueno de practicar la comunión acá, desde acá, saber que somos hermanos unos y otros. Totalmente. Hermano, que pases una linda semana, un lindo fin de semana allá con la familia y Igualmente, gracias por todo lo que le regalan al mundo de ustedes. igualmente, te mando un gran abrazo. Gracias a toda la audiencia y gracias en especial a vos. Dios te bendiga, Diego. Igualmente, bendiciones. Bueno, de esta manera, como vine, me voy. Agradecerles a todos por acompañarnos y recordemos que somos los cristianos de Hechos 29, los que estamos haciendo la nueva historia bíblica con nuestras acciones. Así que escribamos una linda historia porque las hojas están en blanco y hay mucho para hacer. Que Dios los bendiga, pasen una linda semana, nos vemos. Chau, chau.